Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, salen en la televisión con la cara en alto a decir que la economía va muy bien, que los sectores se están recuperando y que ahora en adelante todo va a ser sonrisas. Pero cuando uno mira las cifras, es que ni siquiera hace falta mirar las cifras, sino solo salir a la calle, ver a su alrededor, hablar con el vecino o hablar con el taxista, uno se da cuenta que las cosas no están bien, es evidente que las cosas van mal. Entonces uno se pregunta, Santos y Cárdenas, ¿a qué país le hablan? Bueno, pues para hablar del desempeño de la economía colombiana, hoy tengo como invitado a Andrés Londoño. Él es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo y máster en políticas públicas. Con él vamos a estar analizando los datos, analizando la economía colombiana y vamos a estar descifrando a qué país le hablan Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas. Andrés, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días. Bueno, Andrés, pues Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, parecen pues muy contentos los dos con el desempeño de la economía. Siempre salen y dicen, no, ya esto se va a recuperar, ellos no ven crisis por ninguna parte ni nada. Pero cuando uno mira las cifras, entonces lo que se pregunta es, estos señores, ¿a qué país le hablan? ¿Por qué están tan contentos? ¿Tú crees que tienen la razón de estar tan contentos y decir que las cosas van bien? Pues si Bavaria le bajó los precios a la cerveza Águila para que no nos deprimamos por la situación económica, yo creo que las cosas no van por muy buen camino. Si uno mira, la economía colombiana está creciendo muy lento, se espera que apenas crezcamos el 1.6, 1.7 este año. El índice de confianza del consumidor lleva más de un año en terrenos negativos y indicadores fundamentales para la economía como el despacho de cemento, la demanda de energía, se encuentran también en territorios negativos. Además, el gobierno se tiene que enfrentar a un déficit gemelo que está haciendo que la deuda externa de Colombia se acerque ya casi al 40% del PIB. Pues no entiendo por qué ellos están así de alentadores y optimistas con el panorama económico. Pues Colombia se tiene que ajustar el cinturón para poder cumplir con la regla de déficit fiscal, y además el déficit de cuenta corriente está cercano al 3,7% del PIB. Y pues para estabilizar la economía hay que atacar esos dos frentes. Pues para dar una cifra, en el 2010 los ingresos de la cuenta corriente de Colombia sobre la deuda total era del 120%, hoy en día nos estamos acercando al 220%. Esto quiere decir que Colombia tiene un riesgo muy alto para poder honrar su deuda externa, y esto ya las calificadoras de riesgo lo han venido alertando. Pues Colombia tiene un panorama de posibilidad de pago hacia el futuro que es más oscuro que países comparables como Perú, por ejemplo. Entonces, pues no sé qué va a pasar con la economía colombiana en el futuro. Andrés, otro tema fundamental para hablar en este momento de la economía colombiana es el desempleo, porque a mí se me hace que sucede un poco lo que sucede con estas cifras que presenta Mauricio Cárdenas a toda hora. Y es que supuestamente el desempleo en Colombia no está tan mal, está en buenas cifras. De hecho, si uno mira la tasa de desempleo en el campo, parece que estamos en pleno empleo. Entonces, ¿qué pasa con el desempleo en Colombia y con las cifras que presenta el DANE? Correcto, pues primero, en Colombia cualquier persona que haya dicho que durante los últimos días se empleó en alguna actividad, así sea remunerado o no, pues se considera como empleado. Entonces, primero, pues hay un problema para entender la metodología que usa el DANE para medir el desempleo. Y pues el desempleo se ha ido bajando, pero por ejemplo, si tú ves las perspectivas económicas de Bancolombia, ellos tienen pronosticado que el desempleo va a volver a 2 dígitos el próximo año y se va a quedar así hasta el 2019. Pues en el campo, no sé qué está pasando, pues ahorita hemos visto que los cultivos de coca en Colombia han aumentado muchísimo, lo han alertado las organizaciones que miden esto en Estados Unidos, y pues uno no entiende, porque además el agro
tampoco es que esté creciendo mucho en el PIB, pero el desempleo, el próximo año el desempleo va a aumentar. Eso es lo que esperan los agentes de la economía, y va a llegar casi al 10,2 y vamos a volver a 2 cifras. Y eso es un riesgo. Si Colombia no vuelve a crecer a ritmos entre el 2 y el 3%, pues el desempleo tampoco va a seguir bajando como lo venía haciendo, y vamos a perder todo lo que hemos logrado en los frentes sociales durante los últimos años por la buena actividad económica. Claro, Andrés, ¿cómo está Colombia en materia de libertad económica y en materia de clima para los inversionistas? Porque pues desde la izquierda se habla de no, el capitalismo en Colombia, pero pues ¿qué tan capitalista es Colombia? ¿Qué tan buena es para los inversionistas? ¿Qué tan liberal es en lo económico? Pues no es muy liberal. Colombia se ha estancado en los índices de competitividad. Por ejemplo, si vemos el del Foro Económico Mundial, caímos 5 puestos. Y pues en Colombia hay unas grandes amenazas para la libertad económica. Por ejemplo, el Doing Business estima que para hacer cumplir un contrato en Colombia se demoran 1.288 días. Esto es una cosa que es absurda. Además, las tasas impositivas de Colombia en este momento están muy altas. En Colombia tenemos la tercera tasa de impuestos más alta a las empresas, y también la tercera tasa de impuesto de IVA más alto en la región. Esto está espantando mucho a los inversionistas, y si tú miras las estadísticas económicas, la inversión en el país ha ido cayendo, tanto que este año el indicador se encontraba por 1.7%, y en años pasados la inversión venía creciendo a tasas del 5% o más acelerado. Y además en Colombia también nos rankean muy mal, por ejemplo, en rubros como la exportación. Acá hay muchos trámites para exportar, hay muchas gabelas estatales para exportar, y por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, estamos en el puesto 121 de 137 países en aspectos relacionados a las exportaciones. Andrés, otro punto es el de los bancos, cómo se está manejando el sistema financiero en Colombia, porque los bancos están prácticamente regalando créditos, es decir, uno escucha a todo el mundo que le dicen, bueno, es que los bancos lo llaman a uno a regalarle créditos, y la deuda se está refinanciando cuando la cartera mala en Colombia es tan gorda, que no es muy peligroso eso. ¿Qué consecuencias puede traer ese manejo del sistema financiero? Pues yo los datos del sistema financiero en términos de crédito los veo estables. Incluso la colocación de créditos ha estado creciendo una tasa más baja que los años anteriores. Actualmente la tasa de crecimiento de desembolsos es del 2%, hace 3 años era del 6%, y además la cartera vencida sigue estando estable en el 5% del total de cartera. Claro que la cartera vencida en términos nominales ha crecido bastante, y hoy en día son 23 billones, que eso es 18,8% más que el año pasado, pero también han aumentado los dineros que tienen los bancos para honrar esta cartera vencida. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos un poco más equilibrados. Obviamente no está súper bien, pero pues ha estado estable, y también tenemos que tener en cuenta que el mundo desarrollado tuvo unas tasas de interés de 0 durante muchos tiempos. El Banco de la República en Colombia ha venido también bajando la tasa constantemente este año, ya ha caído bastante, y además acaban de la Superintendencia Financiera pasó una circular relajando un poco el manejo que los bancos le dan a la cartera vencida. Entonces están facilitando un poco más el manejo de estos créditos malos, y esto ha hecho que el mercado pues haya estado con una cierta estabilidad. Andrés, ¿cuál es el futuro económico del país? Porque es que, a ver, muchos dicen, bueno, estamos pasando por un mal momento, pero un poco también de nuevo por las declaraciones de Cárdenas y de Santos, que parece que fuera a mejorar. ¿Tiene sentido decir que el país va a mejorar en los próximos trimestres?
Pues eso depende mucho, pues el mundo, o sea, el panorama económico general en el mundo está un poco más positivo para el próximo año. Los países avanzados están creciendo más rápido, el desempleo ha ido disminuyendo poco a poco en la zona europea y pues Estados Unidos ya está en pleno empleo, pero depende mucho en Colombia cómo vamos a manejar las bombas de tiempo que nos deja este gobierno en términos económicos, como por ejemplo la reforma pensional que se dio. El déficit, la gran parte del déficit fiscal de Colombia es con pensiones. Eso es una bomba de tiempo que ningún gobierno ha querido reformar ni tomar en serio. La otra bomba de tiempo es la estructura tributaria que nos dejó este gobierno. Una estructura tributaria que es totalmente compleja. El Código de Impuestos de Colombia tiene más palabras que la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y además hay muchísimos regímenes especiales con unas tasas de tributación demasiado altas que afectan mucho a las pequeñas y medianas empresas y afectan mucho también a los asalariados y a la clase media. Entonces, pues si el próximo gobierno no se pone las pilas con estos dos asuntos y también a reducir el déficit fiscal y a tratar de reducir el déficit en cuenta corriente, pues yo creo que la situación no es muy favorable. Creo que hay que hacer esas dos grandes reformas, tributaria y de pensiones. Claro, Andrés, ya para terminar, estoy acá mirando Twitter, las tendencias y todo esto, y te quiero contar un tuit que acaba de poner Iván Duque, que es el precandidato por el Centro Democrático. A ver, ¿tú qué piensas? Dice: yo quiero ser el presidente del renacer del agro. ¿De qué nos sirven las propuestas para el campo si las instituciones están en manos de gamonales? Se las vamos a quitar. El sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. ¿Qué piensas tú de esa política del minifundio y de quitarle a los grandes agricultores? Yo creo que las expropiaciones están mal vistas, pero yo creo que ese tuit se refiere más a instituciones como el ICA, que son manejados por partidos políticos, y a instituciones como el Banco Agrario, que también dan créditos. Pero mira la frase final: el sector agropecuario debe ser para el pequeño productor. Sí, yo no creo que acabe de haber una reforma de tierras. O sea, yo no creo que debamos expropiar para darle a los pequeños, pero en Colombia hay una tasa muy alta de informalidad de los títulos de propiedad en el agro, y una parte fundamental para que una economía de mercado funcione son los títulos de propiedad, porque tú sin títulos de propiedad no puedes acceder al mercado financiero y no puedes acceder a mucho, como a seguros de cosechas, y yo creo que eso nos hace falta en Colombia, legalizar tierras y darle a los pequeños campesinos títulos formales de las tierras que han venido trabajando. En eso sí tenemos un rezago muy grande. Sí, bueno, pero eso es otra cosa aparte de quitar tierras a los grandes agricultores. Sí, yo no estoy de acuerdo con quitar tierras, pero sí creo que en el agro hay un problema muy grande con títulos informales sobre la propiedad de las tierras. Y pues sí, estamos en mora de hacer un catastro rural en Colombia. Sí, bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por este tiempo y por la invitación. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.